Está listo, estamos grabando. Muy bien. Le decía que el otro día estaba viendo una página que ahora está la unción espiritual si tocas los pies del pastor. Ah, amigo. Tengan cuidado con las estupideces. O sea, Todo corriendo hacia el púlpito. no. El pastor está sentado o va caminando, le tocáis y te recibís una unción. Sí. La idiotez está generalizada y a veces se da en algunos aspectos en las iglesias. ¿Sí? No tengan cuidado con esa cosa porque no está en ningún lado. Uno vuelve así. Uno puede tener experiencia espiritual. No es esa cosa. Vamos a... Ahí está Abraham, que me gusta verlo. Que, sí, te aparece en un secuestro porque está escondido, con la luz apagada. Ahora, No, pasa que Abraham. tengo mala iluminación. En tinieblas, no. Abraham. No, pensé que estaba en un secuestro, que le tocó cuidar al secuestrado, entonces dice, bueno, me conecto un rato. Y no quiere que sepamos la configuración. Más que nada que esta Cintia tenga cuidado. Cintia lo va a denunciar. Sí, se dedica a eso. Sí. Ojo con Cintia. Más ojos. Sabemos que... Ahora. Y ahora estamos grabando. Y ahora estamos grabando. Cintia. No, si yo ya no voy más a capital, estoy en provincia, ¿sabe qué? El día que vaya, sí, tendré que tener cuidado. Mientras tanto, no. Muy bien, nosotros quedamos en la vinculación del espíritu con la monarquía. Sí, ahí dijimos, empezamos a mencionar que medio tiene razón Mariano, nos quedamos medio trabados. Así pues, la profecía estática de los tiempos antiguos le corresponde un carácter puramente episódico, pero incluso en los dirigentes carismáticos el hecho de ser poseídos por la Ruaj de Yahvé sigue siendo un fenómeno singular y pasajero. Eso lo mencionamos, ¿no? Veníamos con todos los personajes que reciben la Ruaj, pasajero, esporádico, ¿sí? En el fondo, se aplica a Saúl. Yo le dije que Saúl no era rey. O sea, no lo podemos llamar rey. Con la como fue David, ¿sí? Saúl no era un rey como David. Puede ser más llamado general, líder, caudillo, tenía esa característica, ¿sí? Utiliza otro término, no utiliza Melec para David, para Saúl. Para David sí utiliza, David sí es un rey, David es el rey, y configura todos los paradigmas del rey que le establece Samuel al pueblo. Lean Samuel, cuando le piden un rey, que se enoja Samuel, dice, no te rechazan a ti, le contesta, Señor, me rechazan a mí. Samuel les da las pautas y le dice, miren que ahora va a pasar esto, que no pasa con Saúl, pasa con David. ¿Sí? Yo siempre le digo en cualquier clase de historia del Antiguo Testamento, o cualquier clase que tengo que hablar de Saúl, claramente Saúl no tuvo capital, no tuvo ejército, no organizó una nación, no organizó un culto, no tuvo casi corte, ¿sí? Vivía en su ciudad. Es un rey medio pobreto. ¿Sí? Evidentemente, por eso decimos que nosotros vemos la experiencia espiritual de Saúl muy parecida a la experiencia espiritual de los jueces. ¿Sí? Sí dijimos que David es el ungido y él dice en 1 Samuel, ¿sí? Que ustedes tienen, que deben conocer. Fíjense, si usted lee en 1 Samuel después del 16, ¿sí? Medio que hay dos tipos de presentaciones de David. Se cree que son dos tradiciones diferentes que están unidas, ¿no? Porque David lo unge Samuel, se va a trabajar con Saúl y después aparece Goliat. Y es como que medio que no lo conoce Saúl a David. ¿Sí? Entonces es como que hay dos tradiciones que están... Sí. Pueden ser dos hechos verídicos en momentos diferentes. Pero se destaca esto. Dice en el 16, 13,
Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y de ese día estuvo con él. Luego Samuel se fue a Ramá. No vemos ninguna experiencia que tuviera David, de esas experiencias que tuvo Saúl. No se terminó desnudando, no se terminó danzando, no terminó haciendo nada raro. Así que vino con poder. David mismo afirma, al final de sus días, ¿sí? Al final de sus días. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo, ungido por el Dios de Jacob. Yo le decía que tenía un problema de autoestima, David, bastante importante, se ve, ¿no? No le quedó palabra para decirse más dulce que otra cosa. Terminó diciendo el más bueno de todos mis hermanos, faltó, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. O sea, claramente, él establece que la presencia del Espíritu en David fue permanente. Según palabras de David, podemos deducir esto. Ahí nos surge el problema. ¿Siempre David estuvo lleno del Espíritu Santo? ¿Siempre utilizó las palabras del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuando se enamoró de Abigail? Yo les contaba. De Abigail no. De Betsabé le contaba que se estaba bañando la pobre mujer en la terraza, que era el lugar donde se bañaban. No tenían otro lugar. ¿Sí? El que no tenía que estar mirando en la terraza era David. O sea, tendría que estar peleando. O sea, dice la Biblia, cuando en el tiempo que los reyes iban a la batalla, David se quedó. O sea, septiembre. Más o menos. Sí, septiembre nuestro sería. Sería el tiempo de ellos, si están en el otro hemisferio, están entrando en el otoño, abril, mayo, junio, por esas fechas. Tendría que haber peleado. Se quedó, se enamoró y mandó a matar. Y dio palabra a David. Le dijo, che, decile al general, y eso no puede estar inspirado por el Espíritu. Obviamente ese pasaje lo que está haciendo referencia a que David tenía el Espíritu, que no siempre hizo caso al Espíritu. Tengámoslo cuenta. Sí. No porque vos seas el ungido, el dulce cantor, tenga los ojos más lindos, sea rubiecito como dice la Biblia y sea simpaticón, ¿sí? Se te va a justificar los pecados. David se lo cuestionó los pecados. Y no solo se lo cuestionó, se lo publicó los pecados. Si por una cosa que yo cuestione a alguien, diga, che, yo te cuestiono a vos por lo que estás haciendo, me parece que está mal. Y otra cosa, muy diferente, ¿sí? Es justificar el pecado. A David no se le justificó. David, con la experiencia del Espíritu de Israel, alcanza un nuevo estadio, la Ruaj no interviene ya como sobreviviendo repentinamente en situaciones de gravísima calamidad, sino que se convierte en don permanente para el ungido, para el elegido de Yahvé. Tengamos en cuenta otro detalle que yo también dije la clase pasada, y si no lo dije, lo vuelvo a mencionar. Esto es un relato de la época, generalmente se cree que todos estos relatos los escribe la época de Salomón. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente está teñido de alguna expectativa diferente. Evidentemente, lo que sí vemos acá es una institucionalización del espíritu. El espíritu queda determinado solamente para el monarca. El monarca se convierte, en cambio, en el que maneja el espíritu. De hecho, de otra manera, lo que pasa hoy con los pastores, para que ustedes lo entiendan. ¿Sí?
Ustedes no pueden orar por sanidad, no pueden orar por liberación, si no lo autoriza un pastor. La primera vez, perdón el gremio, sí, perdón el gremio, pero me parece que lo estamos haciendo a una institucionalización del espíritu. El espíritu supuestamente da libertad. Supuestamente. Si da libertad, ¿sí? Si da libertad, hay libertad para todo. No dependiendo de un solo pastor. ¿Sí? A veces nosotros institucionalizamos la cosa. El pastor tiene el espíritu. Tengamos cuidado, eso es lo que está marcando un poco David. Posiblemente se expresa aquí lo que ha de ser determinante para la ulterior historia de Israel, ¿sí? En la fe. La coalición entre el Espíritu de Dios y el poder político es sumamente frágil, tal como lo demuestra con absoluta claridad la propia historia de David. Encaja en el contexto del hecho de la Ruach de Yahvé no desempeña ningún papel en los textos legislativos y jurídicos del Antiguo Testamento. En el curso de la catoligización de la fe de Israel, la idea de realeza ejercida en el espíritu de Yahvé se traslada al Mesías como el rey salvador anhelado. ¿Sí? Esto va a provocar que el fracaso de la monarquía en todos los aspectos. La monarquía fracasa en todos los aspectos. Piense que por lo menos tuvieron a David, Salomón, Ezequías y Josías, como más o menos rescatable. El resto no eran aconsejables ni para tomar mate, estos tipos. Sí, eran malísimos. Esa crisis de la monarquía y la destrucción de Jerusalén hace que el espíritu fuera trasladado a la esperanza mesiánica. El Mesías, el famoso descendiente de David. ¿Sí? Por eso Jesús va a leer ese pasaje, ¿se acuerdan? En la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, que es un pasaje mesiánico que está viendo de su vida. Está declarando él públicamente, en ese contexto, yo soy el Mesías. ¿Sí? Esto se ha cumplido hoy, dice. El Espíritu de Dios y los profetas. Tanto en la profecía preclásica como en los profetas escritores, desde Amós hasta Jeremías, falta casi por completo la vocación por medio de la Ruach de Yahvé o la apelación a la misma. En este periodo desaparece constantemente. No es que desaparece por ahí el espíritu, sino la apelación. No escriben sobre este tema. Dios los ama, Dios habla, Dios se le aparece. Ahora vamos a estudiar Ezequiel, pero no aparece la Ruach. ¿Sí? No aparece el éxtasis, no aparece la experiencia. ¿Alguna razón de esto? Se puede explicar en el distanciamiento con respecto a los fenómenos estáticos debido ser principalmente en confrontación con los falsos profetas, cuyo espíritu se pone manifiesto como espíritu de mentira. Los falsos profetas imitaban este comportamiento. Cagarse. Los profetas lo van a seguir haciendo, los falsos profetas. No lo hagamos nosotros. Ya está. O sea, nosotros tenemos la Ruach. El otro está imitándonos a nosotros. Hagamos otra cosa. En Números 11, ustedes recuerden que el Pentateuco, nosotros sabemos, porque ustedes tuvieron introducción a la Biblia, tuvieron el Antiguo Testamento, y se lo tuvimos que haber dicho por lo menos 38.040 veces, que nosotros consideramos que el Pentateuco se editó en posterior época. Entonces vamos a encontrar algún pasaje que está editado, como el que vamos a leer. ¿Sí? En Números 11, del 26 al 28, dice: dos de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Elat y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés.
Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? Como quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. En el 25 sabemos, el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él, y cuando el espíritu descansó sobre ellos se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. ¿Sí? Del 26 al 28 tenemos la vieja tradición. Che, el espíritu desciende, Moisés dice esa famosa frase, pero el 25 dice claramente, esto no volvió a ocurrir. Ahora, después tenemos la historia de Saúl, tenemos la historia de los profetas, de los jueces. Evidentemente el pasaje está puesto a posteriori. ¿Sí? Está puesto como diciendo, bueno, vamos a ponerlo después. Sí, estamos contando una historia, vamos a aclarar que esto no puede seguir pasando. ¿Sí? Que esto no es el comportamiento que nosotros esperamos de alguien lleno del Espíritu. ¿Sí? Y lo ponen por escrito. Pasó con Moisés, punto. No puede pasar con más nadie. Obviamente sabemos que el pasaje está editado. ¿Sí? A posterior. Obviamente las palabras de Moisés está diciendo, ojalá que todos pudieran hacer lo mismo. No solo los profetas. Evidentemente las experiencias así, dinámicas del Espíritu, no eran bien consideradas por el tiempo de Israel, o por lo menos llegaban a ser confusas y traían confusión al pueblo. ¿Con quién se confundía? Con los falsos profetas. Entonces deciden institucionalizar, ¿sí? No, esto no va. Entendámoslo por este lado, nosotros tenemos que hacer una referencia clara a que hay mucha experiencia del espíritu que puede ser genuina y hay mucha experiencia que se dice del espíritu que no es genuina. Por ejemplo, a ver, yo estaba viendo unos videos que sube el pastor William Graham. No tiene nada que ver con Frankie Graham, sí, creo que nadie está en castellano, que es medio un pastor que va Will. contra el... ¿Español? Will, sí, que va contra los movimientos, ¿no? Yo lo miré un par de cosas, y no me parece, hay cosas que me parecen, no, me parece interesante él, pero no me llama la atención. A ver, denme un segundo. Entonces él mostraba a un pastor que explicaba la lluvia de oro. Si yo no digo que exista la lluvia de oro, lo que él explicaba dice, miren, yo en una iglesia importante de Estados Unidos, yo me encargaba de poner en los ventiladores polvo de oro. En un momento dado prendíamos el ventilador, ¿y qué pasaba? Cae lluvia de oro. Lo explicaba, ¿no? Entonces él mostraba a algunos pastores que hacen estas cosas. A otros le caían diamantes.
¿sí? Mostraban los diamantes que llevaba. Dice, estuve orando en la iglesia tal y cayeron diamantes. A ver, yo les quiero anticipar algo. Si yo estoy orando y caen diamantes, ni se los voy a mostrar, ¿eh? Vamos a la joyería. De ahí directo voy a la joyería. Lo dejo y dice no, pero explicación. ¿Pudo haber sucedido en algún momento? ¿Pudo haber alguien tenido esa experiencia genuina? Sí, la pudo haber tenido. Ahora, a lo que vamos es que también se puede imitar la experiencia. ¿Entienden lo que digo? O sea, una experiencia se puede imitar. Yo lo vi, usted me puede decir, pastor, pero yo estaba orando y en mi iglesia abrí la Biblia y salió lluvia de oro. Como me dijo uno. ¿Puede ser genuino? Sí, puede ser genuino. También aclaro, se puede imitar. Usted no lo imitó. Eso no quiere decir que no lo haya imitado otro. Por las imitaciones que ellos ponen, esta cláusula, ¿sí?, que este evento no volvió a pasar. Como diciendo, bueno, vamos a cortar acá. Después de hoy, todo lo que pase de esto es un evento imitable. Esto no es imitable. Esto fue genuino, no es imitable. Lo ponen por escrito en números. ¿Está bien? Y ponen por escrito que la experiencia profética, que es lo que va a repetir Joel mucho tiempo después, es este hecho que espera Moisés, en palabras de Moisés, que la tenga todo el pueblo, no un grupo de profetas o una persona determinada. Recuerden la promesa de Joel que predica Pedro, ¿sí? Que todos los que espera que los ancianos, los jóvenes, todos profeticen. Jeremías lo dice, ¿no? No va a haber necesidad que nadie le enseñe a otro porque todos me conocerán. Tiene que ver con esta perspectiva, ¿no? Evidentemente, este grupo de profetas no mencionan, no quiere decir que no tuvieran, no mencionan esto, ¿sí? Los profetas tienen que transmitir la palabra de Dios y que a menudo parecen impotentes, no son capaces de legitimarse precisamente por medio de éxtasis y demostraciones de poder. Ahí mencionamos algunas cosas. En Jeremías falta por completo ruaj en el sentido de espíritu. Jeremías no lo menciona. Menciona vino la palabra de Dios, término que sí viene muy seguido en los profetas escritores, vino la palabra de Dios, me dijo tal cosa Dios, pero no aparece ruaj. Como mención, no es que no tuvieran ruaj. Hago la diferencia, ¿sí? Como mención, no aparece el término ruaj. Como espíritu. Algo interesante para pensar y reflexionar. Y pero nadie puede discutirle. Profesor, pero sí, eso puede ser una forma de interpretación del escritor del libro de Jeremías. El no hablar del ruaj, pero sí que el Espíritu de Jehová es el que le trae la revelación. A ver, ellos no utilizan, esto queda claro por varios sentidos. Ellos no utilizan la experiencia que utilizan otros profetas. Casi la descartan. Para ellos la experiencia espiritual o el llamamiento espiritual viene la palabra de Dios. No es una interpretación. Ellos no tienen la experiencia de los primeros profetas. De hecho, ahora vamos a estudiar Ezequiel. Por lo menos dijimos que los profetas escritores, preclásicos y profetas escritores no lo tienen. Recuerden que hay una imitación que está surgiendo,
que por algo ponen números, yo destaco números, por algo ponen ese pasaje de números, en el contexto de números. Ya habiendo pasado la historia de Saúl, pasando la historia de Samuel, ¿sí? Por algo ponen números, diciendo, bueno, miren, esto que hacen no está bien, no lo compartimos, no, sí, es otra experiencia. Sí, otra experiencia. Dios habla a través de otra manera. ¿Por qué? Porque había gente que lo debería imitar. Vuelvo a decir, hay experiencias espirituales que nosotros vivimos en las iglesias que son posiblemente podamos imitar. Hasta la más difícil se puede imitar. ¿Sí? Por experiencia. Lo digo por experiencia. Por ejemplo, a ver, la lluvia de oro ya le expliqué cómo hace. No creo que todo el mundo haga eso, ¿eh? Lo que yo digo es que los falsos profetas sí lo pueden hacer. ¿Está bien? Hago la diferenciación. No estoy diciendo, si usted tuvo la experiencia de la lluvia de oro y usted lo vio real, es su experiencia. Digo, ¿se puede imitar? Se puede imitar. ¿De qué manera? De esta manera. Va al ventilador, echa polvo, en un día prende a ventilar, se cae polvo. O sea, esto es la lógica, y esto está explicado, y no es el primer pastor que lo menciona que lo ha hecho. No es el primer pastor que lo menciona que lo ha hecho. La experiencia de la unción de animales. O sea, ustedes, algunos son jovencitos, no escucharon esto. En alguna iglesia, cuando venía el Espíritu Santo, hacía que las personas hagan ruidos y movimientos de animales. Por ejemplo, según el animal que a vos te gustaba, debe ser, que conozco gente que fue águila. Una sirena. Sí, una sirena. A mí me gustaría ser Robert Redford, si podía ser animal, pero no. Tenía que ser una unción grande, ¿no? Y a mí me decía que a mí me agarró el espíritu y movía como sirena, hacía como sirena, como águila, ¿no? Sirena dijo aquel. Como, sí, no sé cómo se mueve una sirena, así. Así, y hacía, ajá. No existen las sirenas. Tendríamos que discutirlo en otra clase, ¿no? No voy a discutir acá si existen o no las sirenas, hay como 5 videos de sirena. ¿Sí? Y hacía de águila. Me salió más un ñandú que un águila. Sí. Vos le preguntás a la persona, ¿vos tuviste la experiencia? ¿Te llenó el espíritu? ¿Qué te va a decir la persona? No, lo estoy imitando. Es una cosa que es lógica. Sí. Es como la caída. Hay gente que se cae por el espíritu, totalmente. Pero hay gente que vos la ves caminar y que se va a caer. Decirle la palabra justa. Decirle, se llena el espíritu, se cae. Hay gente que se cae por el espíritu, se cae por el espíritu. El problema no es la experiencia, chicos, si es verdad o no. El problema es lo que pasa después de la experiencia. ¿Para qué corno te sirvió la experiencia? Si a mí me cae polvo de oro en la cabeza, sería un polvo grande si me cae a mí en la cabeza, ¿no? Porque si un cabezón tiene que caer mucho polvo de oro en la cabeza, sería un adoquine. Y me quedo en la anécdota del polvito de oro. Fuera verdad o fuera mentira, no sirve de cuerno. La experiencia tiene que producir algo en mi vida. Me tiene que llevar a algo también, ¿no? ¿A qué cosa? A una tarea, a un esfuerzo, a un recreer un montón de cosas. Experiencia por experiencia no sirve. Son imitables las experiencias. ¿Cómo la vamos a cuestionar? Supongamos que estamos 5 en la fila, 4 se caen. Yo me quedo parado, miro para acostado, me voy a tirar. Eso piensa la gente. ¿Por qué? Porque si no quedó como el que no recibió el espíritu. Ahora, nos preguntan a los 5,
4 tuvieron la experiencia real y 1 no. Nos preguntan a los 5. Algunos, los 5 vamos a decir que fue real, ¿eh? ¿Cómo me voy a dar cuenta que es real? Si su vida cambia. Yo conozco gente que se caía todos los domingos, ¿eh? Todos los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos. Y seguían con los mismos problemas toda la semana. O sea, alcoholismo, cigarrillos, drogadicción, un montón de cosas. Y vos decís, ¿de qué sirvió la experiencia? ¿Fuera real o no fuera real? ¿De qué sirvió la experiencia? Entonces entendamos, por eso yo digo, ojo con la experiencia, es imitable. Evidentemente ellos sí reconocen que está el Espíritu Santo obrando, claro, eso es innegable, ellos no niegan al Espíritu de Dios. Lo que sí dicen es, miren, nosotros no tuvimos esa experiencia, ¿eh? Y seguimos siendo siervos de Dios. Porque no le podemos discutir eso a los profetas, ¿no? Jeremías dice, yo esa experiencia no la tuve. Ahora, la palabra de Dios vino todo por siempre con Jeremías. Y tuvo una experiencia. ¿Sí? Ahora cuando vemos a Ezequiel hay un cambio. Con Ezequiel hay otra experiencia. Si vos me das a elegir, Ezequiel tiene una experiencia que nos encantaría. Fue transportado, fue esto. Jeremías no, Jeremías terminó en una cisterna. Dios le hizo comprar un terreno que nunca iba a usar. Estaba en la cárcel y dijo, vos tenés que comprar un terreno. Pues yo no quiero comprar un terreno, vos lo tenés que comprar, es tu deber, vos vas a comprar el terreno. Que nunca pudo ir al terreno, terminó en Egipto. Jeremías, no podemos negar la experiencia espiritual de Jeremías. Ahora, no se cayó, no fue transportado, no vio ángeles. Venía la palabra de Dios y lo mandaba a hacer cosas. ¿Sí? Lo mandaba a tener esa experiencia. A mí me llama la atención. Desde el exilio más allá de Ezequiel, encontramos con Ezequiel, comienza a dibujarse una nueva actitud. Logra expresarse en una profundización teológica el significado fundamental de Ruaj. Ustedes ahí en Ezequiel, nosotros lo mencionamos rápidamente, van a tener varias experiencias de la intervención del Espíritu, bastante frecuentes en la vida de Ezequiel, que se nos presenta con un vocabulario que expresa la fuerza y hasta su violencia. El Espíritu de Ezequiel arrebata al profeta, lo eleva, lo levanta, entra en él, cae sobre él, lo transporta, ¿no? Ezequiel es el tipo que vive más de la experiencia. De hecho, si usted quiere hacer un estudio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, yo tengo una tesis sobre eso, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy lo leo, me da vergüenza la tesis, pero bueno. No sé ni dónde está. Pues la hice cuando era estudiante del seminario, para una licenciatura. No podemos olvidarnos de Ezequiel. Uno no puede evitar Ezequiel. ¿Por qué no lo puede evitar? Porque Ezequiel es el que tiene esa experiencia. Y la experiencia de Ezequiel, ¿sí? Cuando ustedes lean Ezequiel, si usted quiere saber más del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lean Ezequiel. Y cuando ustedes lean Ezequiel, lean lo que pasa con Ezequiel después. Que se cae Ezequiel. Enseguida dice, y caí, y el Espíritu me levantó. Porque lo importante es que el Espíritu te levanta, no que te tira. El Espíritu te levanta para una tarea. Es activo el Espíritu. No nos quedemos solo con esto me va a salir lo pastoral y no tendría que estar en la clase, pero bueno. Yo al caerme, ¿sí? Yo al caerme, a tirarme al piso,
o caerme por el espíritu, estoy viviendo una experiencia personal, genuina, linda, pero que sirve solo para mí. ¿Sí? Me caí. Miren que si yo soy levitado, tiene que ser una, ya les dije, una parva de ángel me tiene que levitar a mí. O sea, no tiene que venir un torbellino, tiene que venir la grúa de la policía de la ciudad, tiene que venir algo importante, levantarme. Levito por todo el templo como cóndor. ¿Sí? No sé por qué la gente quiere ser águila, el cóndor es más grande. ¿No? Como cóndor, ¿no? Y ando haciendo así por el templo. Es una experiencia hermosa. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí, no, para los que están abajo tampoco, ¿eh? Porque deben estar orando que no se caiga el gordo, porque se cae nos mata. O sea, que el espíritu siga, que lo aterrice ahora. Ya que lo levantó, que lo baje bien. Para mí es una linda experiencia. Que volé como cóndor haciendo... Parece una ñandú o una avestruz siendo sacrificada en el campo. Bueno, es una experiencia para mí genuina. Ahora, el espíritu no quiere que yo tenga solo una experiencia para mí. Lo que quiere tenga el espíritu una experiencia hacia el otro. Si yo tengo que hacer algo hacia la otra persona. Por eso Ezequiel es interesante. Lean Ezequiel. Yo hice en una época un estudio de Ezequiel. Ezequiel es lindo libro para leer, porque uno va a encontrar diferentes cosas que menciona. Sí, el vocabulario nos habla de las antiguas gestas del profetismo primitivo, es decir, que no se dice que el ruaj del Señor. Por ejemplo, utiliza el término invade. Esperen que... Si alguno quiere hacer una pregunta, ahí toque su botón y abre directamente, ¿sí? Ahí aparecieron la familia Massa y Tony M. La familia Massa, vieron que puse la familia Massa. Aunque Verónica me figura como genovese. Creo que Genové, ¿cómo es el apellido de Verónica? Todo en mi casa Grasso me aparece. No me aparece como Massa en la lista, ¿eh? Todo muy lindo, el Zoom sí, es Massa. Pero somos dos lista... personas distintas. La nota también va. Dos personas distintas somos. Tendrías que aparecer en dos Zoom. Si se nos cae internet, imagínate con dos, no entendemos. Muchas veces. Sí. Haga lo que hizo Cintia. Le dije, apagá la cámara que se te va a ver más. Yo creo que Cintia apagó la cámara y se fue. Dijo, entonces se fue a dormir, dijo, dejalo. Total la graba la clase esta. Entonces, lo puedo ver Estoy porque después doble tiempo escuchar la grabación. Además te evitás que te hagamos los chistes que te hacen. Bueno, Estoy atenta a todo. Sí, así está la policía y se le escapa 2 por 3 los chorros. Bueno, dice, cosa que uno va viviendo, ¿no? En la ciudad se me prendió fuego un auto, me afanaron otro, todo en la misma cuadra. Dice, invade, ¿sí? Atrapa a Ezequiel como a Saúl, le pasa lo mismo. Lo invade, vino sobre él. Ya leímos este pasaje, pero a mí siempre me gusta leerlo porque me gusta Ezequiel, además que me llamo Ezequiel. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, ¿sí? No le pidió permiso, entró. Lo interesante es lo que hice después de esto. Me hizo que me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. Hago una aclaración. Algunos hermanos lo utilizan para estar de acuerdo con la cuarentena. Este tipo no habló de la cuarentena. No lo utilicen para la cuarentena. Está hablando de otra cosa. Lean el resto. ¿Sí? Tienen sentido. Nosotros utilizamos a veces los pasajes bíblicos para cualquier cosa. Si usted va a predicar porque quédense en su casa, porque Ezequiel se quedó en su casa, no estaba en cuarentena. Vino el Espíritu y iba a hacer una tarea. No hay que sacar de contexto. Nunca, a veces lo sacan de contexto. Yo a veces escucho a cada uno predicando. Ahora que está Facebook Live y que predican en Facebook Live, yo me pongo a verlos. No a todos, no puedo ver a todos.
O avíseme si quiere que lo vea, yo después le hago una crítica así pública. No, Ciudad Refugio. Que me anuncia siempre, en 5 minutos empezamos, 5 minutos empezamos. Y yo me quedo esperando los 5 minutos y no empieza. Ahí me deprimo y me voy al otro que empezó. Sí. No diga nada, que no puede decir nada hoy. Hoy está... pero no utilicemos los pasajes que no son. Ezequiel no vivía una cuarentena. ¿Quién usaba un profeta que vivió una cuarentena, que vivió encerrado en una ciudad? Utilicen Jeremías. Jeremías sí estuvo encerrado. Yo estoy terminando de predicar, creo que los domingos, sobre Jeremías. Hace 1 mes y medio que estoy con Jeremías. Porque vivió el encierro. Jeremías es el profeta del encierro. Porque estaban sitiados. Ahora, no utilicen a Ezequiel porque Ezequiel tiene cumpliendo una función. ¿Sí? Se dice que lo arrebata en el 3.12, 3.14, 8.3, 11 del 1.1 y 24, 43.5, como lo llevó a Elías, como el Ruaj de Oriente, el Solano, lleva a las langostas de Egipto. ¿Sí? Si ustedes leen Ezequiel 43. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor me había llenado el templo, ¿no? Me llevó, me hizo entrar con una... Es decir, la experiencia en Ezequiel es una experiencia activa. Para hacer algo. No para vivir una experiencia inactiva. ¿Sí? El Espíritu entra, levanta, fortalece, lleva para que Ezequiel haga algo. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre la monarquía, que tenemos estos profetas que nosotros mencionamos, y Ezequiel? Ezequiel no vivió como Isaías en una sociedad marcada por el prestigio de un rey beneficiario exclusivo del don del Espíritu. Tampoco vivió en el mundo de Oseas, tan empañado en atribuir a la energía divina toda suerte de audacia, aunque fuesen suscitadas por aquel espíritu de prostitución, que el profeta tenía justamente la misión de combatir. Ezequiel conoció otro mundo, donde vivió otra aventura religiosa. Dios no fue para él lo que había sido para Jeremías. El Dios que conocía al profeta, que escrutaba con esmero su corazón y sus remes. Ahí está mal eso. El Dios que llegaba a su profeta con la palabra que era para él gozo y alegría de corazón. Conturbado por la visión de gloria, Ezequiel estuvo prodigiosamente atento a esa energía divina que traspasaba el universo, conmueve la historia e interviene en la vida de los hombres. Ezequiel no tiene la experiencia de otros profetas, no vive en el contexto de otros profetas. Ahora, aunque la persona no viva en ese contexto, o tenga una experiencia diferente, no la degrada como persona ni como siervo de Dios. Eso también es interesante de la Biblia. La Biblia marca diferentes experiencias de los profetas a través del Espíritu. Diferentes experiencias de los profetas a través del Espíritu. Pero no son degradados. Yo no lo veo a Ezequiel diciendo, yo soy mejor que Jeremías, porque Jeremías no tuvo mi experiencia. Ni lo veo a Isaías diciendo, yo sí vi la gloria de Dios, y el que venga después de mí no lo va a ver. Sino, la Biblia destaca las diferentes experiencias de los profetas, de los jueces y de los reyes, pero ninguno la destaca como superior al otro. Salvo en el caso de Moisés. Pero no se destaca su experiencia superior, sino a Moisés como superior. Porque cuando alguien es lleno realmente del Espíritu,
se dedica a obedecer al espíritu y no ofender al resto. Cuando vos tenés que ser autobombo de tu experiencia espiritual, es porque no tenés esa experiencia espiritual. Esto es simple. Ellos no se cuestionaban así cosas diferentes, ¿no? Jeremías, ¿no? A Jeremías ustedes le pueden discutir lo que quieran, era quejoso. Peleaba con Dios. Ahora, nadie le puede discutir que no tenía la experiencia espiritual suficiente para predicar. Ojo con aquellas personas que son llenas del espíritu, supuestamente, y cuestionan la espiritualidad del otro. ¿Sí? Si vos sos espiritual, no cuestionás a nadie. Pero está haciendo macana, es una secta, pastor. ¿Sabe qué? Lo que es mentira se cae solo. No necesita mucho. No, pero pastor, yo tengo que depender porque lo que es mentira se cae solo. Y se cae en 5 minutos. Vos vivís la vida espiritual. Antes de terminar, veo que hace 1 hora que estamos. Pues vamos a ir un poquito más. Por los masas que entraron tarde, así. Los masas, es culpa de los masas. No anda bien el internet, nos estamos volviendo locos. Tranquilo, es como la experiencia del espíritu. Va y viene. En algunos casos, como los profetas. Otros somos ya del Nuevo Testamento y tenemos permanente la experiencia. O sea, yo soy del Nuevo Testamento. Sí, a mí no se va a internet. Yo soy la internet, decía un amigo. Muy bien. Uso de algunos términos. ¿Cuáles son los términos básicos que utiliza Ezequiel? Si el profeta se experimenta a sí mismo como elevado y transportado por la ruaj de Dios, ahí usted lo tiene en su apunte, se lo presenta como un elemento de animación o movimiento, las criaturas vivientes son animadas e impulsadas por el Espíritu, Ezequiel mismo es animado por el Espíritu, Israel mismo es animado por el Espíritu, Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, es impresionante las referencias espirituales. Ahora, no es una experiencia inactiva, es una experiencia activa. Se figura como agente de inspiración profética y como señal de soberanía divina. ¿Sí? Esas son las referencias que utiliza. Reflexiones teológicas que podemos sacar. ¿Sí? Y son varias de todo el Antiguo Testamento. Y después, si ustedes se fijan, es largo esta parte del apunte, yo lo sé. Ya llegamos al Nuevo Testamento. Es la primera clase, es la primera vez que doy esta materia que podemos llegar al Nuevo Testamento tan rápidamente. Los felicito. Sí. No es culpa de los otros compañeros de ustedes, se ve que yo me voy de mambo hablando de otras cosas que no debo hablar. Pero me doy cuenta que estamos llegando y nos quedan 3 meses de clase. Bueno, ahora viene Pagan. Y con Pagan ya vamos a perder 1 mes de clase y después nos vamos a poner ya al día, ¿no? Y tampoco creamos que voy a hacer tan bien las cosas. Ezequiel es uno de los autores bíblicos, dijimos que más ha desarrollado el tema del espíritu. Basta recordar las principales acepciones que el profeta confiere a este tema. El espíritu es por lo
es por lo pronto el viento, un viento de tempestad que viene del este. Ezequiel 17:10, es violento y capaz de enviar destrucción. Ezequiel 13:11 al 13, esa potencia salvaje está domada por Dios, porque si el viento destruye es como ejecutor del juicio, por otra parte sirve para la manifestación de la gloria de Dios. En Ezequiel 1:4 dice... Sí, de pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado, una nube inmensa, rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplendor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También, ¿no?, describe esa idea de viento fuerte. Entre el ímpetu que hace temblar a la naturaleza, el viento, y la fuerza que anima al hombre, el espíritu, hay una cierta identidad para Ezequiel. La prueba se nos da en este capítulo, en Ezequiel 37, mencioné yo Ezequiel 37, que a mí me gusta mucho, 37 del 1 al 14. ¿Sí? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir y les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escucharon un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salían carnes, se les recubrían de piel, pero no tenían vida. Aclaración que hace Ezequiel, ¿eh? Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Entonces profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos y entonces los huesos revivieron, se pusieron de pie y eran un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles, que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. ¿A dónde apunta el pasaje? Claramente a una experiencia espiritual. Vemos cómo mezcla el espíritu con el viento. Pero lo que está hablando es que lo que va a vivir el pueblo de Israel es una experiencia espiritual. Que el espíritu va a estar en medio de ellos. Obviamente, si ustedes se fijan, yo siempre estoy aparte, ¿no? Tomo la referencia, tiene que profetizar 2 veces. Hasta que no está el espíritu de vida, dice él, no son un ejército. Hasta que no está el espíritu del Señor en medio de algo, no funciona. Lo mismo que la iglesia. ¿Cuándo somos iglesia? ¿Solamente cuando estamos reunidos? No, cuando Dios está en medio. Si no, somos una sociedad de fomento. Sí, el Club de Leones, la comunitaria, hagan lo que quieran, pongan el nombre que quieran, pero una iglesia recién es iglesia. O funciona como una iglesia cuando está el espíritu en el medio. No porque tengamos nombre. Te ponga el nombre que quiera a las cosas. Lo que nos define como iglesia es el espíritu que está en el medio.
que me parece interesante. Bueno, yo les propongo que dejemos acá, después de una hora de clase, hora y minutito. Semana que viene terminamos Ezequiel. Recuerden que la semana que viene está Pagán. Que nunca me acuerdo a qué hora está Pagán. ¿A las 7? A las 8 me parece. Sí, de 8. No. Bueno, toca agendar. A ver, ahí lo tengo agendado. ¿Dónde está? Yo nunca. A ver si pongo Pagán. Bueno, no tengo la agenda. No tengo la agenda. A ver, espera. A las 20. Estamos bien, porque me preguntan si yo podía ceder algunas horas. Sí. Vamos bien, no sé qué vamos a hacer en el mes de noviembre. Pero bueno, al ritmo que voy, vamos a terminar, me parece que muy rápido. Pensé que Pagán era a las 7, venía dándole pata a Pagán. A las 8 Pagán. Nos quita media hora. Igual nunca la damos la media hora esa. Esperen que voy a dejar de grabar porque esto queda mal.